por favor poner sus celulares en silencio para no interrumpir la sesión. También les recordamos que mañana viernes se va a realizar el coloquio Asuntos Estratégicos para la Investigación en el Departamento de Antioquia, la Universidad y la Facultad de Educación, que se realizará en el auditorio del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, en el tercer piso. Este coloquio inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 11 de la mañana. Con este coloquio se espera crear un espacio para el debate y el intercambio comunicativo orientado al tema de la formación postgraduada y la investigación en el Departamento de Antioquia, la Universidad y la región. En el día de hoy tenemos al profesor Alejandro Pimienta de Cancún, quien orientará el tema Universidad, Región, Territorio. El profesor es sociólogo y doctor en educación. Desde el año 2000 es investigador asociado del Grupo de Estudios de Territorio del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia. En la actualidad es coordinador y docente de la maestría en estudios socioespaciales y de la especialización en teorías, métodos y técnicas en investigación social. También es asesor de la maestría en gestión cultural y ha sido profesor invitado de la maestría y doctorado en educación. Ha sido profesor invitado en universidades de México, Brasil y Argentina. Hace parte del grupo docente de la próxima cohorte de doctorado en educación en la línea de formación ciudadana y estudios de territorio. Sus líneas de investigación se relacionan con los procesos de configuración espacial, con la construcción de ciudadanía y construcción de sus utilidades políticas. A las 4 de la tarde se tendrá el espacio de 15 minutos de descanso y luego de esos 15 minutos se les espera nuevamente en el auditorio para continuar con la jornada. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a la facultad por haberme invitado a trabajar como esta unidad temática y que me parece pues muy importante, muy pertinente. Recuerdo hace unos pocos años, hace como 2 o 3 años, cuando empezó a pensarse y a trabajarse el tema de la maestría en educación en regiones. Tuve la oportunidad de hacer parte del equipo. En ese momento lo que llamábamos el semestre 0 tenía un componente de metodología de la investigación que yo alcancé a orientar en una parte en Caucasia, también en Suroeste, en Urabá, y eso fue una experiencia bonita, interesante con el grupo de docentes allá en las subregiones, de poder percatarse de primera mano cómo se configuran ciertas representaciones de territorio, tema que vamos a trabajar hoy. Cómo se configuran representaciones de territorio que tenemos los docentes desde acá de Medellín con los docentes que viven, que habitan las subregiones. Ahí, como elemento creo que muy importante es que, si bien para todos ya más o menos es claro que el territorio no es el sustrato físico, que el territorio es mucho más que eso, creo que es una construcción social, igual siguen emergiendo una serie de prejuicios acerca del territorio, determinismos geográficos, unas discursividades sobre lo regional, sobre lo local, construidas de manera no situada, de manera muy externa, con externalidades a lo local, que nos dificultan, creo que, la labor y el pensamiento pedagógico. Entonces, en el día de hoy, lo que yo vengo como a compartir con ustedes, a trabajar con ustedes, es en un diálogo abierto sobre el tema de cómo se configuran los territorios, cómo pensar, problematizar lo territorial. Vamos a ver que una de las acepciones que tiene el territorio es la región o la subregión, como la denominamos en Antioquia, pero no es la única acepción que hay.
Hay otra serie de acepciones que permiten problematizar eso, como es, por ejemplo, desde lo escalar, lo local, lo global, lo regional, lo departamental, etcétera, con otras categorías que a veces las confundimos también, como son, por decir, la de frontera, la de paisaje, etcétera. Un cúmulo de, digamos que de conceptos y de categorías que nos permiten pensar el territorio de manera situada. Hoy, la Universidad de Antioquia es una universidad regionalizada. Podemos decir, podemos estar de acuerdo con eso en cierto sentido. Pero cuando decimos universidad regionalizada, ¿qué estaremos implicando? ¿Qué estamos diciendo? De entrada, yo tengo una crítica al proceso de regionalización y que lo hemos trabajado incluso en proyectos de investigación, y es que la universidad regionalizada no es una universidad territorializada. El proceso de descentralización de la universidad no ha conllevado territorialización de la universidad. Vamos a ver entonces, quiero como ir explicando un poco estos temas, estas críticas, qué significa lo uno, qué significa lo otro, y que podamos entonces conversar. El orden temático entonces que les propongo tiene que ver como con lo siguiente. Primero, desde nuestras propias subjetividades, desde el sujeto que conoce, el sujeto que enseña, lo que somos nosotros desde nuestra experiencia vital, interrogar al territorio, que es lo mismo que interrogarnos. Vamos entonces a qué implica, qué significa que nosotros somos o que el territorio es una construcción social, entonces que nosotros hacemos parte de esa construcción social, para pasar a un segundo momento más de conceptualización y con la ayuda de, sobre todo de una perspectiva teórica que se conoce como la geografía crítica brasilera, pensar que es un sistema de objetos, un sistema de acciones. Creo que en ese momento, bueno, en ese segundo momento vamos a hacer aquí también un ejercicio, un taller que he traído como algunos materiales que nos permitan como avanzar también en esa conceptualización, plantearnos, digamos que confrontarnos con las teorías que ustedes traen, las teorías que yo vengo como a plantearles acá, para finalmente pensar eso de la universidad como objeto y como acción territorial. Ese es como el orden establecido para hoy. Para algunos, digamos que el grupo, cuando yo indagué por las características de este grupo de ustedes con los que faltan y se irán integrando, es un grupo bastante heterogéneo, y los que están por el streaming también, es un grupo que algunas personas son muy experimentadas, algunos incluso vienen del área de las ciencias sociales y el conocimiento de lo que es la geografía y el territorio. Entonces a ellos tal vez les pueda parecer un poco simple este tema que vamos a trabajar hoy. Les pido excusas que me excusen si es eso, pero la idea es más entrar como en una conversación, tampoco es una clase acá como de territorio. Entonces, para algunos puede ser un tema, digamos que más o menos novedoso, para los que han venido reflexionando desde tiempo atrás sobre el tema del territorio, de pronto no tanto, pero el último punto, lo de la universidad como objeto y como acción territorial, sí puede ser una reflexión más novedosa, más en el sentido de que emerge o surge de un proyecto que culminamos este año, un proyecto que se denominó, tal vez Gerardo les habrá hablado algo de él o los otros profesores que han pasado por acá, el de incidencias de la regionalización, del programa de regionalización de la Universidad de Antioquia en los procesos de desarrollo regional. De ahí yo hice parte de ese equipo, también hice parte, esa fue la fase 2, la fase 1 fue el estudio de impacto del programa de regionalización pues en las regiones. Digamos que de ahí se deduce entonces como esas reflexiones de entender la universidad como un objeto y como una acción que hace parte del sistema general de lo subregional y que va hacia, o que plantea una pregunta, la universidad cómo aporta a la construcción de aquello que se ha denominado los proyectos educativos regionales o proyectos educativos subregionales. Entonces eso es como un poquito como el orden, y
Bueno, ya dijimos que entonces, lo dijeron que en la mitad se hace como la pausa. Entonces vamos a comenzar en cualquier momento, pueden preguntar o que siéntanse libres para eso. Lo primero, ¿qué implica? ¿Qué consecuencias trae entender que el territorio es un problema y no un escenario o un contexto? Eso ya es como una cosa que repetimos mucho ya en la universidad y eso ya son pocos los que defienden que el territorio es solamente la parte geofísica, como el tapete, como la alfombra sobre la cual pasan las cosas. No, si es esa materialidad. El territorio es lo geofísico, pero también es la construcción de eso. O sea, eso de lo geofísico es una construcción social, una construcción histórica, política, que puede ser investigado, que puede ser, es una forma de abordar para entender, de abordar el entendimiento de los problemas sociales. ¿Qué implica eso? Quiero que ustedes me ayuden a entender eso, o que lo ayuden a problematizar. Entonces vamos a hacer una cosa, todos tienen donde escribir, vamos a hacer una técnica que se llama el relato minutero. Igual aquí estamos también como en un ejercicio, digamos que didáctico, entonces en un primer momento como de reconocimiento de esos saberes previos, de esas prácticas, perdón, de esos conocimientos, de esas nociones, quiero que cada uno, incluso el que no tenga que escribir, acá le paso a uno, en un minuto van a escribir una respuesta a esa pregunta. Pero es un minuto cronometrado, por eso se llama relato minutero. Entonces no estamos aquí hablando de que nos pongan el concepto, sino lo que se les viene a la mente, la representación en ese primer momento. Entonces casi que, bueno, todos están listos, todos tienen el papel. Bueno, listo. En realidad no es el relato minutero, sino el relato 3 minuteros, pero sería muy feo nombrarlo así. Bueno, ¿quién algunos que nos quieran compartir lo que escribieron ahí? El territorio para la generación y la permanente transformación social y educativa permite también una generación de conocimiento. Debe en tanto espacio permitir la problematización y el reconocimiento, así como las necesidades e intereses de la comunidad. Muy bien, por allí, mira, Carolina Rivas quiere. Sí, ella es experta en territorio, pero bueno, escuchémosla también. Aquí no vas a pasar de incógnita. ¿Qué tal? ¿Qué puedo hablar? Pues no sé, para mí, pues, con esa frase, pues yo diría que el territorio implica pensar, es una excepción del espacio geográfico donde confluyen actores, formas de apropiación, relaciones de poder, pues desde la perspectiva sobre todo de Bozano, pues, que es como el que más trabajo, las cuales configuran dinámicas y problemáticas que en ese sentido superan lo físico, pues lo físico como tal, que es como lo que uno se acostumbrado a trabajar, y trasciende a lo social. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Leamos si quiere otras dos en este primer momento y ahorita volvemos a leer otras. Por acá y por allí. Tenemos ya. Buenas tardes. Sin ser un conocedor, se me vino a la cabeza en qué implica. Entonces creo que redefinir conceptos, hacer cambios de paradigmas, evolución de contenidos, nuevas relaciones entre disciplinas. Quizás si consideramos el territorio como un escenario, un contexto, la geografía física es importante ahí, pero si lo consideramos como un problema, entonces debe haber relación con la sociología, el arte, expresión artística, la cultura. Bien, gracias. Allá. Entender que el territorio es un problema y no un escenario, un contexto, me hace pensar en principio que es que debo responder
pensando que es un problema y no un escenario, un contexto. Entonces, hablo de que es el resultado probablemente de unas prácticas atadas a unos anclajes y construcciones de carácter histórico, social, ético, artístico, entre otras. Muy Lo bien. primero que llegara, ¿no? Gracias. Entonces miren, vamos sacando ciertos elementos que nos van enrutando y es, si nosotros decimos, el territorio solamente es lo físico, o sea, si vamos con una perspectiva que no incluya lo social, diríamos que el territorio entonces son pues los ríos, las montañas, las ciudades que están también ubicados ahí, los accidentes geográficos, pero eso no es eso y más lo que pasa en ese territorio. Entonces por eso decimos y vamos empezando a entender que son ciertos objetos como esos objetos más propiamente geográficos o naturales, pero además también son las acciones que están en ese territorio, en esa porción de espacio terrestre, si lo fuéramos a delimitar solamente. Entonces vamos a ir viendo que cuando la sociedad interviene en un territorio va introduciendo elementos geofísicos, por ejemplo, va introduciendo carreteras. Esas carreteras modifican ese espacio geofísico, pero esas carreteras hacen que pasen por ahí, bueno, mercancías, viajeros, etcétera, son acciones y que a su vez llevan, por ejemplo, ustedes lo han visto que al lado de las carreteras se sitúen negocios o las carreteras secundarias se unan con las carreteras terciarias y las secundarias con las primarias, etcétera. Se va configurando todo esto como un sistema. Es la primera idea que quiero poner aquí, que vamos empezando a entender que cuando decimos que el territorio es un problema, estamos diciendo que en el territorio hay objetos físicos, sean hechos por el hombre o no, sean hechos pues configurados históricamente por las sociedades o no, y además hay cosas que pasan en ese territorio, acciones diversas. Ya vamos a ir complejizando un poquito como es. Ahora, alguien lo mencionaba también, cuando nosotros estamos entendiendo esto como el territorio como un problema, entonces no podemos verlo únicamente como una fotografía. El territorio no es como una visión fotográfica de lo que pasa en un momento determinado, sino que hay que mirarlo más como una película a lo largo del tiempo. Entonces, segunda idea que quiero expresar acá, hablar de territorio sí es hablar de espacio, pero hablar de espacio implica hablar de tiempo. Son dos cosas que no se pueden separar, lo temporal y lo espacial, cuando estamos hablando acá de territorio. Van entonces dos ideas centrales. El territorio es un sistema de objetos y un sistema de acciones. Ahí estamos, un autor que se llama Milton Santos, estamos trabajando en esa línea. Pero además el territorio es espacio y es tiempo al mismo tiempo. Estamos hablando de otra cosa que los expertos han llamado el giro espacial en las ciencias sociales. Quiero remontarme un poquito a una perspectiva, un momento a una perspectiva epistemológica. Y es que en la modernidad se dio, históricamente se ha pensado, o se pensó sobre todo desde el siglo XIX con la filosofía, todo el racionalismo, el positivismo, la forma como se construyeron las ciencias sociales, es decir, las explicaciones de lo que somos como sociedad, se explicó desde una perspectiva sobre todo histórica, que partía de un presupuesto, de unos presupuestos epistemológicos que nos hacían entender que las sociedades van de un momento arcaico, de un momento anterior, de un momento simple, van pasando, se van complejizando, se van desarrollando, después vino el concepto de desarrollo, hacia sociedades más complejas. Las sociedades van cambiando de algo simple a algo complejo. Y básicamente ese fue un paradigma, una forma de pensar lo social que primó durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. No sé, cuando en las sociedades europeas se pensaban a otras sociedades no europeas,
se pensaban como sociedades que estaban en un tiempo viejo, en un tiempo externo, en otro tiempo, que no iban a la misma velocidad. Entonces, que las sociedades europeas eran más desarrolladas, mientras que, por ejemplo, la antropología lo hizo durante muchísimo tiempo, pensar que había otras sociedades que no habían alcanzado todavía el tiempo de la sociedad europea. Era como una carrera contra el tiempo. La sociología, por ejemplo, es un caso que muestra cómo ese paradigma operó, con autores con el positivismo, desde Durkheim y todos los autores que hemos trabajado en sociología. En los años 60 o 70 se da algo que Michel Foucault denominó y otros han denominado el giro espacial en las ciencias sociales, así como sucedió un giro lingüístico en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX se dio un giro espacial. Y es que todas las disciplinas de las ciencias sociales empezaron a entender que hacer una crítica a lo que se ha denominado el primado del tiempo en la explicación de lo social, para entender que el espacio es por lo menos una variable o una dimensión de análisis, que nosotros, en la medida en que nos relacionamos, somos constructores también de unas espacialidades, y que las sociedades no pueden explicarse únicamente por un vector temporal. Entonces, esa corta, como introducción al tema, nos pone, repito, como en dos ideas importantes. Por un lado, el territorio es un sistema, no puede pensarse, es inherente, es pegado siempre las acciones y los objetos, no pensar lo uno sin lo otro. Y lo segundo es que pensar el territorio es también pensar el tiempo. Son dos ideas como iniciales ahí. Quisiera escuchar otros 2 o 3 relatos minuteros de los que nos permiten ir entendiendo como esta primera parte de interrogar el territorio. ¿Quién quiere leerlo? Buenas tardes. Implica reconocer que el territorio obedece a situaciones sociales que son dinámicas, que desbordan las características del espacio físico, aunque tales situaciones se vean influenciadas por este espacio, y que cambian en el tiempo generando relaciones y tensiones entre los integrantes del territorio. Bueno, sin ser muy conocedora también pues del tema, entonces digo, pensar en el territorio implica considerar que es un espacio dinámico, heterogéneo, plural, donde divergen diversas perspectivas. Todo el tiempo se construye, se piensa y se transforma, lo que implica que no es estático. Es un espacio de conflicto y concertación y carga con una historia. Bueno, lo que pasa es que pues ya me han expresado lo que tenía aquí consignado en un principio y lo concibo como un espacio dotado de cultura, economía, humanidad impregnada en las comunidades que lo habitan. Miren, entonces ahí vamos viendo que desde sus representaciones iniciales ya están incluyendo lo que yo he mencionado acá, ya que es una dimensión que incluye lo político, lo cultural, lo educativo, para entender el territorio y que además incluye lo del tiempo. Pero así nosotros seamos conscientes, como lo estamos diciendo acá, de que el territorio es eso, a veces en las investigaciones o en el trabajo pedagógico, no sé qué pasa, como que mágicamente se nos olvida y volvemos a caer en que el territorio simplemente es el lugar donde pasan las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando tiene que ver, en esos días escuchaba en una conferencia del director de la Claxo, de Pablo Gentile, que contaba una anécdota que vale la pena traer acá a colación. Y es que él decía que contaba como en Asunción del Paraguay hay un proceso social como una especie como de basurero, un barrio que queda al lado de un basurero municipal, donde las condiciones de salubridad, pues ustedes se lo imaginarán, son horribles, y donde hay muchos habitantes de calle ahí, pero que se ha dado un proceso con niños, con población infantil, y los cuales a partir de la basura, del reciclaje,
han podido y han armado como un grupo musical, como una especie de orquesta sinfónica, ahí con esos materiales, con esa basura, y lo ha tocado y uno lo escucha y suena muy bien. Han habido procesos, digamos que han habido acompañamiento de ONGs, y esos chicos, digamos que trabajaban en toda la parte de reciclaje y con muchas posibilidades de caer en procesos delincuenciales, etcétera, han logrado, a partir de la música y de los procesos musicales, han logrado encontrar como ciertos sentidos de vida, ciertas posibilidades, y además que tocan muy bien, tocan perfecto. En internet incluso les puedo pasar el link donde se puede observar eso. Ahora, que eso sea y funcione de esa manera es muy significativo, es muy importante. Hay otro caso, decía Pablo Gentile, en Suecia, donde hay un grupo de niños que tocan, de la misma edad, que tocan en una orquesta sinfónica, por supuesto con otras condiciones, con todos los profesores, los más capacitados del país, enseñándole a estos niños esa iniciación musical, con todos los instrumentos de última generación, con todas las condiciones que puede tener un niño para ser un artista. También tocan excelente. A nadie se le ocurriría comparar lo que pasa con estos niños suecos frente a lo que pasa con estos niños paraguayos. Son dos procesos que no se pueden comparar porque tienen procesos históricos de configuración territorial que es un disparate poder pensar que lo que tiene que ver con lo musical se pueda comparar. Eso es claro para todos, pero cuando los organismos internacionales nos ponen a comparar lo que pasa en educación, ahí sí los comparamos. Por ejemplo, las pruebas PISA o todas las pruebas estandarizadas. Nos ponemos a comparar lo que pasa en un país como Suecia con lo que pasa en un país como Paraguay, o lo que pasa en América Latina, o lo que pasa en África. Es un ejemplo claro de cómo lo que estamos diciendo, de que el territorio es un sistema de objetos y de acciones, y que eso es espacio y tiempo, a la hora de proyectos de generación de políticas concretas, de prácticas sociales concretas, como que se olvida, como que se invisibiliza, como que eso no tuviera nada que ver. La evaluación de los resultados educativos es un ejemplo claro de eso, como son variables como desterritorializadas, lo que se utiliza ahí. Y a veces nosotros en la universidad vamos como haciendo lo mismo y pensamos que, por ejemplo, en el caso del programa de regionalización de la Universidad de Antioquia, que trabajar en la seccional de Turbo es muy similar a trabajar en la seccional de Medellín, y que ya estamos haciendo un proceso pertinente, contextualizado, porque en vez de dar el ejemplo, cambiamos el nombre de los ejemplos que ponemos. En vez de decir que lo que pasa en la avenida de la playa con la oriental, entonces lo que pasa en el Guafe, o lo que pasa con el Tancón allá en Turbo, o que en Caucasia, entonces en vez de dar el ejemplo decimos que lo que pasa es en la avenida del Pajonal. Solamente es cambiándole como la etiqueta, pero los procesos, digamos que en realidad tendrían que ser mucho más complejos, tendrían que incluir muchas más variables, porque si no, estamos como cayendo como en la misma situación del ejemplo, siendo desterritorializados. Entonces ahí vamos llevando lo que he planteado de la regionalización, por lo menos en el caso de nuestra universidad, no ha conllevado necesariamente a una territorialización. Nuestra universidad, históricamente 200 años, se ha insertado como un objeto y ha generado acciones acá en el centro del departamento, en la ciudad de Medellín, donde se inserta territorialmente con las industrias de Medellín y con el departamento, donde tiene una relación clara, por ejemplo, con la política local, donde juega un rol en el imaginario de los habitantes,
Son 200 años en que hemos estado como universidad acá. Somos parte, la Universidad de Antioquia es parte del sistema territorial de la ciudad de Medellín. Ahora, pensar que en 15 años o en 10 años ya hace parte de un sistema territorial, por ejemplo en Caucasia, por ejemplo en Turbo, o en su región de Bajo Cauca y su región de Urabá, no es así, aún nos falta mucho, porque son procesos. ¿Cómo llegó la Universidad de Antioquia a las subregiones? Llegó como venida de otro mundo. No fue un proceso, digamos que paulatino, de construcción, desde allá, solicitado desde los actores locales, no. Fue un proceso que se insertó, vino de otra parte y se insertó en un medio local. De ahí que se expliquen muchas de las conclusiones que nosotros sacamos en este estudio de incidencia, de que la universidad no ha logrado articularse con esas redes locales como se quisiera. Sí ha logrado muchas cosas, y eso hay que reconocerlo. Nos falta más, pero en parte pienso que el reto que nosotros tenemos y en los procesos de maestría que se quieren orientar será buscar que los procesos formativos hagan que la universidad y la educación superior se inserte como parte de los sistemas territoriales en las subregiones, leídos desde ahí, desde perspectivas más situadas. Pero bueno, aquí tengo una gráfica sacada de un texto de un geógrafo que se llama David Harvey, que nos habla que el territorio ha cambiado su percepción también histórica en los últimos 20-30 años. No es lo mismo, el territorio no es lo mismo hoy que hace 20 o 30 años. ¿Por qué? Por la velocidad de los flujos, las simultaneidades, lo que él llama la compresión espaciotemporal, es el concepto que utiliza este geógrafo. Ahí lo vemos un poquito como gráficamente, como lo trae en el libro, y es que acá en la gráfica, cuando hablamos del elemento de la compresión espaciotemporal, es como durante gran parte de la historia de la humanidad siempre nos hemos pensado a los seres humanos en términos cómo se ha ido ampliando la escala de pensamiento y de acción del ser humano, de una escala, digamos que más situada en la casa, en el barrio, en los espacios, en los lugares, en términos geográficos podríamos decirlo, se ha ido expandiendo por lo que se conoce como el proceso de globalización, con las redes de la informática, con las nuevas tecnologías, con todo el tipo de flujos que tenemos hoy en las sociedades que nos permiten irnos ampliando a la región, al mundo, totalmente ampliada. Ya, digamos que eso nos hace ver, nos hace sentir que el mundo es mucho más pequeño de lo que era hace pocos años. En este momento, nosotros en el INER, donde yo trabajo, en el Instituto de Estudios Regionales, estamos empezando un proyecto de investigación sobre las incidencias territoriales que van a tener las denominadas autopistas de la prosperidad. Todo lo que en el departamento puede pasar con esas autopistas en términos territoriales. Y hay datos que nos vienen del sistema técnico, del sistema ingenieril. Y es, por ejemplo, dicen los ingenieros, los que van a construir, que Medellín, con todo digamos que con toda la ingeniería, los túneles, los viaductos y los puentes, va a quedar a 4 horas de Urabá. ¿Qué implica esa cercanía, por ejemplo? En carro, estoy diciendo en carro. Que tener a 4 horas el Golfo de Urabá. Eso son 320 kilómetros. Y ellos hacen que las autopistas dan un promedio de 80 kilómetros por hora en vehículos pesados. Pues ese es el cálculo que nos dicen ellos. Es una cercanía, un acercamiento por las tecnologías que lo permiten en este momento, que nos va a cambiar toda la representación de ese territorio y nos va a cambiarlo tanto a ellos como a nosotros, incluso no solamente en términos económicos de entrada y salida de mercancías, sino también en términos económicos del turismo, etc. Entonces miren que hay las tecnologías en términos geográficos, en términos de Milton Santos, hablamos de las técnicas
nos han permitido esa compresión, ese acercamiento, de ver los lugares mucho más cerca. Ustedes no, sino que pues, hemos leído como los relatos, la salida, por así saber si se hace esa autopista, porque ese es el viejo anhelo de la salida al mar desde principios del siglo XX. Toda la vida todos hemos escuchado que ahora sí vamos a tener salida al mar, no se ha podido hasta el momento, con esas autopistas parece que sí, un acercamiento. Incluso eso que ha sido utilizado por la publicidad y es la idea de que el mundo se ha vuelto como más pequeño. Esta es una imagen de una publicidad de Siemens que permite con estos aparaticos que tenemos todos tener casi que el mundo como en el bolsillo. También nos varían entonces como las representaciones que tenemos acerca del territorio. Nosotros tenemos, cuando pensamos en territorio, muchas veces pensamos como en el mapa, en los diversos mapas. Y tenemos unas imágenes como de postal de los territorios, muy asociadas a ciertos determinismos geográficos, de que la gente de tal territorio es de esta manera y que la gente de este otro territorio es de esta otra manera. Determinismos, prejuicios, preconcepciones. Los actores locales, los actores situados, también tienen esos prejuicios. Uno de los asuntos con los que más dificultad nos da a la hora de pensar el territorio pedagógicamente o de pensarlo en términos de investigación, de pensarlo en términos de intervenciones sociales, si lo quieren llamar así, tiene que ver con los prejuicios, con las preconcepciones, con aquella idea de que habitar un lugar, vivir un lugar, significa conocerlo, significa reconocerlo. Y es muy interesante cómo, por medio de la perspectiva pedagógica, hay que hacer, podríamos incluso llamarlo una suerte de deconstrucción del territorio. El territorio no es lo que uno se imagina, no es lo que, es decir, el hecho de vivir o ser habitante de Caucasia no es, digamos que no tiene una relación automática, mecánica, con conocer qué es Caucasia. Y eso es lo que uno se encuentra mucho. Cuando uno va y trabaja, cuando yo voy y trabajo ya con los estudiantes, lo hice con los de maestría o con los de pregrado. En ese momento estoy asesorando ya tesis de grado en sociología. ¿Cuál es el discurso allá de los estudiantes? No es que yo nací acá o llevo 10 años o llevo 15 años viviendo en esta subregión, yo ya sé cuáles son los problemas que tiene esta región. Yo ya sé qué es lo que hay que hacer para solucionar los problemas que tenemos. Y ese es el prejuicio, uno de los prejuicios mayores que tenemos, digamos que esa relación automática entre la experiencia del habitar relacionado con el territorio como un problema. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la experiencia del habitar o la experiencia cotidiana y otra cosa es el conocimiento crítico del territorio. Por eso decíamos que el territorio, en términos de lo que nos interesa acá, hay que deconstruirlo, hay que pensarlo en términos de problema. Y como ustedes saben bien, cuando uno está formulando un problema de investigación, lo que tiene es que hacer un ejercicio de extrañamiento, de mirarlo con otros ojos, de mirarlo con otra perspectiva. Y que incluya, por ejemplo, esas dos ideas iniciales que dimos. Que incluya que es un sistema, que no es un sistema de objetos y sistemas de opciones, y que incluya además que que no es solamente espacio, que también es tiempo. Cuando decíamos lo del que el territorio es espacio y tiempo, ¿y qué hay ahí? Vamos a ir bajando el asunto a una cercanía. ¿Qué tenemos nosotros ahí entre el espacio y el tiempo? Nosotros, sujetos. Nuestras perspectivas, nuestras construcciones subjetivas son, o tienen incidencia, tienen relación más bien, son construidas desde nuestras relaciones con lo espacio-temporal. No hay de otra. Finalmente nosotros, ¿qué es lo que tenemos en lo social? Espacio, espacialidades y temporalidades, devenires. Y ahí entonces está la relación con el sujeto. Porque el tiempo, así como el espacio,
acabamos de verlo, el espacio o el territorio y la noción de espacio se ha comprimido en la modernidad, igualmente el tiempo. Los tiempos no son los mismos y todos los que han sido profesores en regionalización o los que han trabajado en otras partes, sabemos que las temporalidades, el tiempo subjetivo no es el mismo, funciona diferente. Y nosotros desde nuestro etnocentrismo típico de acá del centro del departamento, entonces vemos eso como una característica propia de ellos. Vamos a decirlo, por ejemplo, en el caso de Urabá. Cuando uno cita, uno sabe que la clase empieza a las 7, uno la cita a las 8 y damos una hora menos para el almuerzo. Pero uno sabe que a las 8:30 difícilmente han llegado. En muchos casos, los profesores frente a eso tomamos decisiones diversas. Unos cierran la puerta o les ponen faltas de asistencia, otros se adaptan, pero frente a la representación de eso, terminamos haciendo como un determinismo geográfico. No es que allá son así. No hacemos un esfuerzo por entender cuáles son o de dónde viene, como ese de allá son así. Nos vamos con lo central que estamos trabajando hoy, de las configuraciones del territorio, implican diferentes configuraciones temporales también. Voy a pasar rápido por esta partecita para pasar a hacer un taller, y es en la parte de la conceptualización, y es el territorio entonces se asume como una construcción. Vamos entonces de acuerdo con eso. Una construcción que es sociocultural, bueno, ahí le podríamos poner, si quieren, una construcción política, también le podrían poner una construcción económica, pero lo que estamos hablando y lo que quiero que se nos vaya quedando más fuerte es que el término de que es una construcción, es algo que se construye, se deconstruye, que es necesario pensarlo, no es algo físico, ni un dato simplemente dado. ¿Cuándo se vuelve un dato simplemente dado? Cuando nosotros... Ustedes han visto los planes de desarrollo de la mayoría de municipios. Ese es un ejemplo de cómo el territorio es asumido como un dato. ¿Y qué hacen muchos planes de desarrollo? Tienen en la primera parte, o muchos programas y proyectos, tienen la primera parte que se llama contextualización, o lo llaman diagnóstico. Y son un montón de datos sobre una determinada localidad o un determinado municipio. Y después, en el caso del plan de desarrollo, la segunda parte pasa a explicar cuáles son los problemas y cuáles son las políticas. Y uno va a hacer un análisis juicioso de ese documento y ve poca relación entre la primera parte del diagnóstico o de la explicación del territorio con la segunda parte. No hay una conexión. El territorio se nos vuelve, es un dato, no un problema. Y así en muchos proyectos. Cuando nosotros decimos contexto en un proyecto de investigación, lo estamos como desarticulando. Como decía una geógrafa amiga mía, decía, los objetos vienen con las acciones o no vienen. Entonces, pensar desarticuladamente o decir, este es el contexto, este es el diagnóstico del territorio, o eso es lo que pasa en el territorio, y dejarlo ahí como un dato, y después pasar ahí sí a lo importante, no estamos realmente pensando en este enfoque que estamos denominando el socioespacial. Pensar en el enfoque socioespacial es hacer un clic, es hacerle un giro a esa mirada y ser coherente con eso que ustedes dijeron en los relatos minuteros. En los relatos minuteros dijimos, el territorio es una construcción, el territorio es dinámico, el territorio tiene tiempo, pero se nos queda casi siempre, cuando se nos queda, a los actores sociales, a las propuestas, a los actores locales, sea del Estado, económicos, se nos vuelve un dato más, no lo problematizamos, lo dejamos de una manera casi ritual, como unos datos, o simplemente no lo tenemos en cuenta, porque nos queda escrito, pero seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Entonces es que el territorio se construye socioculturalmente, y es el resultado de múltiples sentidos que la sociedad dota el espacio concreto que habita y que usa. Bueno, ya habíamos hablado bastante de este conceptico, que se tiene como un sistema de objetos y de acciones que se transforma constantemente por medio de diferentes técnicas que usamos, las cuales
en este momento histórico están cada vez más comandadas por fuerzas globales que muchas veces entran en tensión con las relaciones locales. Ampliemos un poquito eso. Cuando Milton Santos, el geógrafo brasilero, dice que el territorio es este sistema de objetos y sistema de acciones, nos dice también que lo que media, lo que hace que esto sea un sistema son las técnicas. Las técnicas son todo tipo, el tipo, digamos, que de conocimientos y de procedimientos que nosotros tenemos, que hemos construido históricamente. En las técnicas van, él dice una palabra que a veces suena fea, pero es muy diciente, en las técnicas va embutido, va inherente, está metido el tiempo y el espacio. Por ejemplo, cuando uno ve esto, cuando uno ve estos aparaticos, aquí lo que está embutido son tiempos y espacios. Lo que hay detrás de todo esto, nosotros podamos usarnos y relacionarnos hoy de esta manera, es porque ahí detrás hay una serie de tecnologías, una serie de trabajos científicos históricos que han permitido llegar hasta el momento que estamos hoy. Ya desde el siglo XIX, con las perspectivas más marxistas, sabemos que hay una fetichización de la mercancía que nos hace ver solamente lo más inmediato, no reconocer lo que hay detrás de eso inmediato. Pero en esta perspectiva de entender el territorio como problema, no podemos caer en esa inmediatez, tenemos que ir más allá de lo obvio. El hecho de que nosotros, lo que he mencionado ahorita, las carreteras son técnicas, lo que hay detrás en sistemas de ingeniería, sistemas de conocimientos que nos hacen relacionarnos de una u otra manera. Todos los sistemas de comunicaciones, desde los digitales, los sistemas aéreos, los sistemas terrestres, pero con la particularidad en el actual tiempo que conocemos como globalización, Milton Santos lo denomina el periodo técnico, científico, informacional, tiene una característica especial y es el interrelacionamiento entre todos los sistemas, la unicidad de un solo sistema, la unicidad de una sola técnica. Digamos que en otros momentos históricos hay diferentes técnicas que coexisten en un determinado tiempo. Por ejemplo, con el uso del automóvil, entonces en el mismo territorio había carreteras pues, para el uso del automóvil, había caminos para el paso de caballos, había diferentes formas de comunicarse. Hoy, en muchas partes del mundo, es una sola forma, una unicidad de técnicas, por ejemplo, para el desplazamiento. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto y con la parte de ahí? Cada vez están más comandadas por fuerzas globales que entran en tensión con las relaciones globales. La Universidad de Antioquia puede entenderse en esa perspectiva. Cuando la Universidad de Antioquia entra primero en Río Negro, después va a Urabá, sigamos con el caso de Urabá, la Universidad de Antioquia no surge como una demanda local, no llegó allá desde la solicitud de los actores locales, llega desde la centralidad y respondiendo a ciertos comandos globales. Eso no fue que aquí de buenas a primeras a un rector se le ocurrió ese asunto de la regionalización. Responde a otros imperativos o responde también a ciertos imperativos de una lógica que estaba sucediendo en los años 90 a nivel mundial. Ampliación de cobertura, cuando la universidad aquí a nivel central no podía seguir incrementando la cobertura. Respondía a un proceso de descentralización territorial, según la Constitución de 1991, que nos hablaba de esos procesos de descentralización a nivel departamental también, en general. Y finalmente lleva a una adecuación del nivel de lo local a unas lógicas globales, porque lo que nosotros finalmente vamos y llevamos a las subregiones, a las localidades, es los mismos conocimientos que se dan aquí en la centralidad. Entonces ahí hay como una homogenización, es un proceso también que se puede leer como una homogenización de los lugares.
unos elementos que nos configuran el territorio. Tenemos la materialidad. Ya decíamos que el territorio sí es lo físico, pero no es únicamente lo físico. Entonces, hay una materialidad que lo concreta, le da soporte real a eso. Está la construcción sociocultural que dota una materialidad de unos sentidos. Hay una semantización o una resignificación, producto de una relación dialéctica entre lo material y esa construcción sociocultural. Es decir, la relación que se da con el espacio tiene unas particularidades, y en esa relación, en esa tensión, entran y emergen otros significados entre la producción sociocultural y la producción material. Vamos a poner un ejemplo. Hace un tiempo hicimos un estudio sobre los colegios de calidad acá en Medellín. Los colegios de calidad son esas megaconstrucciones que se hicieron con recursos de EPM, fueron 10 colegios gigantes de los que construyeron en la ciudad. Se llamaban colegios de calidad, o los llamaron así, porque esa era la palabra de moda en ese momento. Querían saber, desde el departamento, desde la secretaría, querían saber qué significaba eso, qué era lo que se había hecho con esos colegios de calidad. Cuando empezamos a indagar con los docentes y con los actores educativos en esos colegios, nos dimos cuenta que la intervención de las obras físicas en casi todos los colegios no había sido dialogada con los docentes ahí. Los docentes, cuando empezaron las construcciones, cuando había colegios ahí viejos, feos, destartalados, no sabían qué era lo que estaban construyendo, no sabían si les estaban adecuando el colegio o si era que iban a construir uno nuevo. Simplemente les decían, este es el nombre que vamos a recibir, colegios de calidad. Lo interesante fue, y lo que se encontró en esa investigación, es que en el proceso de construcción y cuando quedaron listos esos megacolegios, los actores educativos fueron los que resemantizaron, resignificaron esas estructuras para sus propios propósitos. Ya no, digamos que empezaron a entender la calidad como desde un concepto multisignificativo, por denominarlo así. Para unos, por ejemplo, la calidad significó inclusión. Como el nuevo colegio, ese es el caso, por ejemplo, el colegio Las Independencias, recuerdo que era ya también en el Electorabad, que queda en el centro. Recuerdo cómo la inclusión era el elemento clave ahí, de poder recibir niños de muy diversa procedencia y hacer un trabajo educativo ahí con ellos que permitiera un proceso como de formación ciudadana. Entonces la calidad fue determinada en términos de inclusión. Recuerdo en el Antonio Derca Santo Domingo, que inicialmente eran dos colegios, el Antonio Derca uno y el Santo Domingo era otro, y cómo hay para los docentes y para los actores educativos esa intervención en su colegio, en esa materialidad, lo que significó fue como el diálogo, la convivencia, de lo que eran dos colegios, cómo trabajarlos entonces ya integradamente. Y así cada colegio resignificó eso. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la materialidad o la intervención sobre las materialidades permite la resemantización, la resignificación en esos sentidos del lugar. Finalmente, las prácticas sociales, escenarios para dirimir pues tensiones. El territorio, ya pasando a una perspectiva más pedagógica, ya le he hablado algo en términos de los procesos de investigación. En términos pedagógicos es un potencial, sobre todo en educación. El entender, el volver el territorio un problema, quitarle esa naturalización en la que lo tenemos muchas veces, no tanto ustedes, porque ustedes ya van como con esa idea de que bueno, uno no conoce el territorio porque uno no lo habita allá, uno no tiene esa experiencia del vivir, entonces que es necesario irse y preguntarse. El problema es con los actores locales, con los docentes que van a hacer la maestría, que llevan allá viviendo 10, 15, 20 años o nacieron allá, o que uno lo tiene cuando está en regionalización con los estudiantes que nacieron allá, de naturalizar, que es que como ellos nacieron ahí, ya conocen el territorio. No nos preguntamos, por eso esa primera parte la denominamos interrogando el territorio, no le hacemos preguntas al territorio, lo naturalizamos. Y cuando lo naturalizamos,
no le sacamos el potencial pedagógico. Hacerle preguntas es sacarle el potencial pedagógico, identificar cuáles son entonces el territorio, qué motivaciones nos puede dar, qué motivaciones le da, qué motivaciones internas tiene ese territorio para las personas y además cuáles son los estímulos externos que puede entender. Ahí yo, como mi perspectiva de trabajo de la formación ciudadana, lo trabajaba desde ahí, pero igual creo que puede ser para todos los procesos educativos. Ahorita de pronto les puedo mostrar como algún ejemplo, bueno, en bibliografía complementaria ya se ha publicado algo de este trabajo. Entonces, finalmente, es considerar el territorio como contenido, medio y método para la producción puede ser una clave. Bueno, cuando decimos para la producción, entiéndase más bien, es como para el trabajo pedagógico. El territorio, volver el territorio problema, es entenderlo como contenido, como medio y como método para el trabajo educativo. Ahora, vamos a hacer a continuación un taller, un ejercicio en equipos. Y les pido que pensemos sobre lo siguiente. Que el territorio tiene, hay un autor que se llama Lefebvre, bueno, de apellido Lefebvre, y que trabaja unos temas que nos ayudan a pensar o a reflexionar, a problematizar el territorio. ¿Qué tiene que ver eso? Con que el territorio es vivido, o sea, lo experimentado. El territorio que habitamos es una forma de leerlo, pero no es la única, porque el territorio también es lo percibido. Son las representaciones, los discursos, los imaginarios, las percepciones. Pero además también es lo imaginado, los espacios de representación artística, los espacios de la imaginación y tiempo. Ahí hay 4 elementos que quiero que pongan a jugar en el siguiente ejercicio. Miren bien esos 4 elementos. Lo experimentado, lo percibido, lo imaginado y además lo temporal, la dimensión temporal. ¿Para qué? Para que hagamos esto. Con la ayuda de estos pliegos vamos a reunirnos por equipos. Y creo que puede ser, vamos a hacer una representación gráfica desde eso que acabamos de mencionar. Algunos conocen la subregión y han ido y conocen la Universidad de la Región, otros no, pero no importa, porque hay representaciones acerca de eso, hay vivencias, hay discursos sobre la región. Hagamos entonces una representación gráfica de una de las 5 regiones, de las subregiones de Antioquia, que incluya los objetos y las acciones. Entonces, en equipos, puede ser yo creo que más o menos de equipos de 4 personas, pues según grupos de interés que ustedes mismos tengan, una de las 5 subregiones en las que van a trabajar la maestría. Son 5 las subregiones, ¿cierto?, en las que van a trabajar la maestría, que son Urabá, Caucasia, Oriente, Magdalena, Medio y Suroeste. Esas cinco. Entonces, vamos a hacerlo. Ahí tengo todos los juguetes para que puedan pintar, para que puedan los marcadores, las cayolas, etcétera, para que hagamos la representación gráfica, que puede incluir flechitas, o sea, no es exactamente una cartografía social, que es lo que uno tradicionalmente, que es como hacer el mapita, pero así como, no, es además como del mapita, lo que ustedes quieran poner, hagan un juego también en el que puedan relacionar otros asuntos, pueden relacionar los procesos de desarrollo, los procesos educativos, los procesos económicos, dimensiones escalares. Únicamente lo que queremos entonces acá es analizar esas representaciones para poder entonces ir integrando, ir mirando cómo estamos apropiando esa conceptualización. Tenemos, en este momento son las 3:25. Más o menos tenemos 1 hora para este ejercicio. Eso quiere decir que, bueno, se reúnen, si quieren incluso como aquí no hay forma pues así como de moverla, podemos utilizar otros espacios. Hacemos la pausa que está programada, ahorita dijimos que a las 4, entonces la incluimos y en 1 hora nos encontramos de nuevo aquí en el aula. O sea, incluso 1 hora es demasiado, creo que las 4:15 más o menos, 4:20 podemos estar como reiniciando, ¿de acuerdo? Bueno, aquí les reparto los materiales. A esos cambios que se están dando, creemos nosotros,
de manera acelerada. La zona de Urabá ha tenido unos cambios bien interesantes en ese sentido. Vemos progreso en términos de la educación, se ve un desarrollo en la infraestructura, encontramos una cantidad de universidades interesantes y creemos que eso de alguna manera está tributando de manera significativa a todo ese proceso de transformación social y cultural. Bien, gracias. Buenas tardes. Primero que todo, adivinen qué subregión escogimos nosotros. Por la carretera al mar. Esa es Caucasia. De pronto los dibujos no ayudan mucho, pero bueno. Bueno, en relación con las 4, digamos, dimensiones que se presentan, tratamos como de focalizarnos en una y a partir de eso representar las demás. Hemos seleccionado el tiempo, ¿sí? Entonces colocamos la carretera al mar como transversal al pasado, presente y futuro, y nos pensamos entonces desde algunos de los del grupo que hemos, digamos, tenido la experiencia de trabajar en Caucasia o de interactuar con el territorio, y algunos que tienen una idea de lo imaginado. Entonces, muy bacana la actividad porque muchos ya habíamos experimentado y percibido, y algunos habían imaginado. Luego nosotros también imaginábamos antes de llegar a la seccional, ¿cierto?, a trabajar, y también la percepción, la vivencia, nos da una idea de cómo nos imaginamos Caucasia en un futuro, y sobre todo a partir pues como de la interacción con la posibilidad de la Universidad de Antioquia como parte. Entonces aquí encontramos que históricamente Antioquia es, digamos, un lugar minero, el 70% de la minería del oro pertenece a Antioquia, y Caucasia es un lugar en donde la minería, tanto históricamente, o sea, en el pasado, hoy en día en el presente y muy seguramente en el futuro, sobre todo con la llegada de las multinacionales, pues va a ser, digamos, el elemento que va a ser un eje transversal como en todo lo que se vive en el territorio. También entonces colocamos estas flechas en el sentido de que, pues, obviamente estos municipios, el departamento de Antioquia, pues si bien de entrada tiene una población, con el tiempo, sobre todo con la riqueza, por ejemplo, del oro, ha venido, digamos, atrayendo más personas. Entonces muchas personas, al ver la riqueza que hay, digamos, en el oro en Caucasia, pues han llegado. En el presente eso sigue ocurriendo, pero también la problemática de la minería ha generado violencia, y eso genera también que aunque haya también entrada de personas a vivir en ese territorio, también hay salida, y muy seguramente por la violencia. Otro aspecto que sacamos mucho de la región y que es parte de la percepción que hemos tenido, es todo el problema que hay sobre la explotación de recursos naturales, y no solamente nos referimos a la minería, sino también a la pesca indiscriminada, y todo lo que tiene que ver con la extinción de tortugas como la icotea y de peces en general. Y también la problemática que genera la minería en torno al municipio de Caucasia, y es lo que es la prostitución, que es un flagelo que es bastante representativo en esta región, a la que se le suma, digamos, el machismo que se puede evidenciar o percibir en el ambiente. Entonces nos preguntamos también cómo la Universidad de Antioquia, en este momento y obviamente en el futuro, va como a entrar a interactuar y a mediar respecto al territorio con todo este tipo de problemáticas. Y dejamos como el signo de interrogación a preguntarnos si efectivamente, a partir de lo que nosotros como maestros que trabajamos pues en la Universidad Nacional Caucasia, de todo esto que venimos como reflexionando sobre lo que es el territorio, lo que es el contexto, si efectivamente, con base en estas problemáticas del territorio, estamos aportando a un mejor futuro del municipio. Por eso damos como el interrogante. Y colocamos las notas musicales porque comprendemos que a partir de la interacción con la cultura, la universidad podría de alguna manera mejorar, digamos, la calidad de vida y todos los procesos que se dan en el municipio de Caucasia. Muy bien. Sí, adelante. Tortugas, peces, pistolas, oro. ¿Por qué lo escogí? Buenas tardes. Yo voy a dar respuesta
a la pregunta que el profesor hizo al inicio, ¿por qué escogimos la región? Nosotros estamos en la región suroeste. La escogimos desde nuestro desconocimiento general del resto de las subregiones. Nos dimos cuenta que no conocemos Antioquia, ¿cierto? Escogimos suroeste además porque del equipo de trabajo, pues yo soy de Jardín, digna jardineña, ¿cierto? Entonces les voy a hablar un poquito de mi región y de lo que yo conozco de mi región. Igual pues hay que tener en cuenta que hace 20 años no vivo en suroeste y que hay ciertos cambios que de alguna manera han quedado fuera de mi alcance. Entonces, la región suroeste tiene una vocación agrícola, ¿cierto? El café ha transversalizado todos los municipios y es el eje de la cultura del suroeste. A pesar de la crisis cafetera, sigue haciendo parte de nuestras raíces y sigue estando vivo en nuestro sentir y en nuestra cotidianidad. La representación que hicimos fue una representación más geográfica que de lo social, por así decirlo, porque como les dije, no conocemos muy bien, pues todos los miembros del equipo no conocen la región suroeste. Inclusive yo que soy jardineña solamente conozco a Andes, a Salgar, a Hispania, a Bolombolo porque me toca, a Caldas, pero no conozco Tarso, no conozco Támesis, no conozco Urrao, no conozco Betania, Ciudad Bolívar he ido una vez. ¿Por qué? Pues porque hay una gran barrera geográfica. Esa barrera geográfica son estas montañas, si ustedes se dan cuenta están por todo el territorio. Y a pesar de que Támesis es un pueblo que limita con Jardín y Jardín con Ciudad Bolívar, ir de Jardín a Ciudad Bolívar es complicado, ir de Jardín a Támesis es complicado. Hace un mes conocí Jericó, entonces miren que hay una barrera local muy grande. A pesar de que tenemos en común muchas tradiciones, ¿cierto? Y eso básicamente es por nuestra vocación cafetera, que como les dije ya se ha ido transformando. En el caso de municipios como Jardín y Jericó es una vocación turística lo que se ha venido convirtiendo últimamente. Hablando un poquito como del cambio, no solamente de lo que ha pasado con el café, no solamente lo que ha pasado con el café, sino con otros agentes externos que han venido pues como a intervenir. El caso de la Universidad de Antioquia es un caso que conocemos ya hace aproximadamente 15 años. La cultura del suroeste era una cultura, como les dije, básicamente agrícola. Creo que más el micrófono. Es para que nos escuchen los que están en línea. Como les dije, la cultura básicamente hace 20, 30 años era una cultura netamente agrícola. Soñar con asistir a la universidad, pues básicamente era un sueño imposible, ¿cierto? Era un sueño que se nos hacía realidad a unos pocos. De unos 15 años para acá, pues paulatinamente se empezaron pues como a abrir ciertas carreras, se fueron llenando esos cupos y digámoslo así, se fue como permeando la universidad dentro de estos pueblos del suroeste. Tengo conocimiento de que la mayoría de la gente es de Jardín, de Ciudad Bolívar, de Betania, de los pueblos más cercanos, porque como les dije, a pesar de que estemos en la misma subregión, es bastante complicado el tema del transporte. Otro agente externo que me he dado cuenta que últimamente ha golpeado muy duro a la comunidad es el tema de la minería. En el caso de Andes, en corregimientos como Santa Rita, la minería ha llegado y ha cambiado mucho la cultura de la población. O sea, la problemática social se ha volcado en torno a todo lo que implica tener minería dentro del territorio. En Jardín también se ha querido, una multinacional ha querido llegar también a explotar el territorio, sin embargo, la población se ha pronunciado y hasta el momento lo han detenido. Entonces, yo creo que se han ido como cambiando esas estructuras colectivas que ya por lo menos la población tiene la cultura para organizarse
y para actuar frente a este tipo de situaciones. Y yo creo que básicamente la Universidad de Antioquia ha tenido pues como un papel muy importante en eso. Listo, dejémosle. El siguiente. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de Subregión Oriente. Esta presentación, pues, hay que hablar del Oriente teniendo en cuenta esta otra subregión que es el Valle de Aburrá. Entonces, de alguna manera se podría pensar esta subregión de Oriente como una subregión de contrastes. ¿Por qué razón los contrastes? Políticamente, el Oriente está constituido por 23 municipios, organizados o agrupados en 4 zonas: zona del altiplano, zona de páramo, zona de embalses y zona de bosques. Sin embargo, en el imaginario se habla de 2 orientes: el oriente cercano y el oriente lejano. Las características particulares de cada uno de esas zonas que están en el imaginario pues contrastan mucho con la del otro. Ejemplo, oriente cercano, desarrollo vial, hay infraestructura en el tema educativo, tenemos industrialización. El oriente lejano se percibe pues con dificultades para el acceso, vías secundarias, vías terciarias. En este oriente cercano el tema de la conectividad pues es uno de los elementos que ha logrado cierto avance. En el oriente lejano la situación es muy diferente. Entonces es una región que en ese sentido podríamos decir que es de contrastes. También es percibido como un segundo piso para la subregión del Valle del Aburrá, una subregión que desde acá la vemos como una zona saturada, con pocos espacios, con altos índices de densidad poblacional, de contaminación, y que necesita abrir nuevos espacios y que los encuentra sobre todo en este oriente cercano. Entonces acá viene otro contraste. Se puede identificar como una zona de descanso donde se conjugan elementos como el turismo, como el veraneo. Sin embargo, también ese oriente, ese tema de la tranquilidad queda como en cierta duda. ¿Por qué razón? Porque especialmente para el oriente lejano ha sido una zona afectada por grupos insurgentes, por la llegada de, por ejemplo, autodefensas, grupos guerrilleros, voladuras de municipios o de zonas en municipios, de torres energéticas, etc. Entonces, ese tema de tranquilidad que se puede percibir de alguna manera para algunos ha sido también zozobra para otros. Este oriente pues también tiene un elemento que determina muchas de las costumbres, de los hábitos culturales, y es el tema religioso. Es una población, o los habitantes tienen una alta formación pues como en este tema religioso. Predomina pues el catolicismo, aunque han surgido pues otro tipo de iglesias, la mayoría de ellas que son cristianas. ¿Qué más tenemos de...? Si quieres, démosle ya espacio, como que ahí yo creo que ya sintetizaste lo principal. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros no escogimos una región particular, pensamos como en características que identificaran a todo lo regional, porque cuando empezamos a determinar alguna región nos dimos cuenta, bueno, lo primero que se vino ahí a la mente y que estuvo en discusión bastante rato fue, por un lado, el abandono
desde lo institucional, desde el Estado, ese abandono, la marginalidad, no hay nada, ¿cierto? Y hay que empezar a construir. Inicialmente también pensamos la violencia, cómo la violencia afecta a todas las regiones, empezando por acá mismo, por la región del Valle de Aburrá. Es una situación difícil. Pero entonces en este sentido también, nótese que ocupa pues la parte inferior, como lo que no queremos que siga ocurriendo. En esa línea del tiempo, entonces también pensamos, bueno, ¿cómo se ha imaginado la región? ¿Cómo se percibió inicialmente la región? Bueno, como algo rural, pero algo rural que comienza entonces a llegar el progreso, a llegar las carreteras y a llegar entonces supuestamente ese progreso económico industrial, y hay también una relación ahí con la ambición, con el poder que también se va institucionalizando allá, no siempre legal, y que de pronto comienza también a legitimar otras formas de entender la realidad y decir, bueno, ese es el poder y a él hay que servirle, y si así son las cosas, pero también otras capacidades de transformación. Entonces también llega la UDA y también comenzamos a ver que aunque uno intenta precisamente identificar la región, esa región, si hay algo que la identifique, es la diversidad. Muchas veces desde acá percibimos la región como algo homogéneo y tratamos además de llevar lo homogéneo desde aquí, desde lo hegemónico del centralismo, pero resulta que esa misma diversidad también nos da una posibilidad de esperanza primero en el sentido de que dentro de esa misma diversidad se plantean, además de muchas tensiones, muchas posibilidades de solución y también muchas posibilidades de leer ese contexto y de tener unas visiones diferentes a las que desde el centro llevamos, pero también esa diversidad que tenemos acá, esta también está plasmando pues toda esa diversidad que nos permita no solo imaginar en lo que desconocemos, sino en lo que nos pensamos puede ser el futuro, que puede acabar precisamente con esos imaginarios de violencia, de ausencia del Estado, de no diálogo entre lo rural y este progreso que parece ser cada vez más como más avasallador de la industria y de todo esto. Entonces, claro, desde esa diversidad poder empezar a replantear el papel que juega la universidad en cada uno de estos espacios. ¿Falta alguien? Sí, faltan dos. Buenas tardes. Con nuestro equipo decidimos tomar la subregión del norte como consecuencia del trabajo que habíamos comenzado el día de ayer, teniendo en cuenta que el equipo como tal tiene personas muy diversas, bien sea de Antioquia o de otros departamentos de Colombia. Entonces decidimos darle secuencialidad porque ya habíamos comenzado con el estudio, reconociendo que no conocemos muy a profundidad las zonas, pero era pues como la más cercana en el momento. En la lectura podemos encontrar algunas cosas muy representativas de la zona y que son pues por las que cualquier persona podría decir subregión norte. ¿Y qué hay en la subregión norte? Dos elementos principales que son la zona lechera y en este momento todo lo que tiene que ver con la hidroeléctrica de Ituango, que tendrá un impacto en toda la subregión norte. Entonces comenzamos con esos puntos de referente, también una relación con lo imaginario y aquello pues que es lo primero que uno percibe de la zona en cuanto a los paisajes, a que la zona es fría y intentamos hacer unas nubecitas, la representación del paisaje pues con la hierbita, y en la parte futurista haciendo una relación del presente y del futuro, esa relación que hay ahora entre lo que es la hidroeléctrica Ituango, que se espera que tenga un gran progreso en la región, una situación que se puede mirar desde diferentes puntos de vista sin ser extremistas, porque mientras para algunos un proyecto como Hidroituango puede tener alta influencia negativa en las personas y en la subregión,
cuando usted va allá, a estos municipios, se da cuenta que puede que no sea tan malo. En la Universidad de Antioquia hubo una gran cantidad de campesinos alojados mientras se discutía sobre el tema, pero cuando uno va a la región se da cuenta que tiene que mirar siempre desde un punto muy neutral y no quedarnos únicamente con las problemáticas que se representan en los noticieros. Esa muñequita tiene en su mano una tablet. Quisimos hacer una representación también desde lo vivido en la zona, que la universidad que tiene mayor impacto en este momento en la zona, en la subregión norte, es la Fundación Universitaria Católica del Norte, y que tiene la posibilidad de llegar a diferentes municipios y sobre todo impactar las veredas, impactar personas que estando en una vereda muy lejana, que no puede venir a Medellín, que quiere trabajar en su escuela y quiere seguir su formación, la puede tener con esta posibilidad que tiene la universidad pensada para la región. Y entonces decidimos nombrar solamente algunos municipios, nuevamente como entre los más representativos: Ituango, Yarumán, Santa Rosa, San Pedro, pero reconociendo que la idea de la universidad es realmente tener un impacto en el territorio, sin desconocer que también hay presencia de otras universidades, entre ellas la Universidad de Antioquia, la Universidad de San Buenaventura. Entonces la idea no es estigmatizar que una cosa es buena o es mala, o que algunas cosas son más productivas o no, sino también visitar la región y darnos cuenta desde la individualidad que también es la representación de la globalidad de la subregión. Gracias. Creo que nos falta uno, ¿cierto? Falta aquel. ¿Quién? El de los... son como... parecen bolas de boliche. Entonces, de la subregión del Oriente, uno piensa en el aeropuerto, piensa en las fábricas, en las flores, también piensa en el embalse, la piedra con el turismo, y también los bosques que producen esa agua, y la parte institucional de la religión, de la iglesia y de los estados, del estado como institución. Pero pensábamos que también es muy centrado en Río Negro, en Sonsón, y que hay unos pueblos como más preponderantes en la región, y que hay otros pueblos que ya lo comentaban los otros compañeros, que por el acceso y por la violencia están como muy marginados. Nosotros pensábamos, siendo un modelo pues así muy positivista de una molécula, que habría que integrar, este sería el pasado, y como que el sueño futuro sería cómo integrar unos núcleos de desarrollo que interactúen, que partan, que esté pues transversalizado por el humanismo, la tecnología, la ciencia y la educación, pero que la gente no tenga que desplazarse a estos centros a buscar trabajo, a buscar ese concepto de desarrollo y vivir de él, sino que se pensara que uno donde está tiene acceso a la tecnología, al desarrollo, al empleo, y se pueda quedar donde está, porque un problema que se tiene frente a este modelo es el desplazamiento, sobre todo buscando el sostenimiento económico. Muy bien. Bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, hay que vamos a ir resumiendo y como sintetizando ya en esta última parte. Bueno, primero, hay unos que tienen como dotes artísticas, otros sí, mejor dicho, se quedaron que les faltó el paso como por la escuela, bueno, pero igual, ese no era pues como el objetivo. Lo que uno sí ve es que cuando uno hace ese trabajo con ustedes, con los profesores, con los docentes, con los profesionales, tenemos una tendencia también a abstraernos y a hacer unas referencias analíticas, unas especies como de mapas más conceptuales acerca de una región, una representación analítica acerca de,
y no tanto como los espacios vividos, los espacios desde la cotidianidad. Si uno hace este mismo ejercicio con los docentes, por ejemplo, en las subregiones, bueno, sería bueno hacer como la comparación, o yo les mando los que me envíen por correo de los docentes que están por el streaming. Pero uno ve, me llamaba la atención, veía por acá el que ustedes hicieron, de Caucasia, porque una vez en una investigación que trabajamos, estamos trabajando sobre los procesos de identidad en Caucasia y lo trabajamos con grupos poblacionales. Y recuerdo bien que el grupo poblacional de los más jóvenes pensaba en Caucasia a partir de, con la centralidad, justamente la carretera. Era lo que ponían, la carretera que conecta pues Medellín con la costa, era lo que representaba para ellos como la centralidad de ese territorio, como el referente de identidad, que Caucasia es un territorio de paso, que comunica, que está en la mitad, que tiene elementos de lo costeño y elementos de lo paisa. La carretera, bueno, como situación histórica, es interesante reconocer como en la región del Bajo Cauca, Caucasia es como la capital de su región, sin embargo es uno de los territorios construidos más jóvenes. Caucasia fue construido, o la fundación fue en 1886 bajo el nombre de Cañapístola, pero tenemos allá poblaciones que son de 1600 y punta, como Cáceres, como Zaragoza, pero sin embargo, a pesar de ser poblaciones como tan viejas, tan antiguas, no se configuraron como los centros regionales, sino que una población mucho más joven como Caucasia se configuró como la central, pero justamente fue porque es un territorio como de paso. La carretera finalmente fue construida en mediados del siglo XX, pero lo interesante era que para el grupo poblacional entonces era la carretera, pero para el grupo de los viejos, de las personas que ya, los que pasaban de 60, 70 años, hicimos varios talleres con personas que integraron una organización allá que se llama La Tuna Tambora, no era la carretera lo central, lo que ellos pintaban acá, en la centralidad, ¿qué era? ¿Qué se imaginan ustedes en Caucasia? Era el río. El río era para ellos la parte de la centralidad. Entonces, un ejemplo como desde una perspectiva de lo que nos interesaba ir a mirar los problemas de configuración de la identidad en Caucasia, era cómo Caucasia en un momento se constituyó, se fundó, tuvo su importancia de cara al río. Y en un momento determinado, a mediados del siglo XX, cuando pasa la carretera, todos sus procesos y su mirada se vuelve como de espaldas al río y de caras como a la carretera, a la troncal. Eso permite explicar ciertos procesos con lo que estamos justamente ahorita hablando, de cómo los objetos, en este caso la carretera es un flujo, cómo los objetos configuran acciones también, procesos de ordenamiento del territorio, procesos incluso socioculturales. Entonces, en general, lo que nos va dando aquí pie con estas representaciones que ustedes hacen es el territorio, efectivamente, como lo dijimos en un principio, es una construcción histórica, no es un dato dado. Y las intervenciones, los nuevos objetos que se dan sobre los territorios, sean constituidos, emergidos desde lo local o venidos de otros lugares, por acciones impuestas, cambian, transforman esos sistemas de acciones. Es importante entonces señalar a partir, por ejemplo, de esto, el caso de Hidroituango igual, como el solo anuncio de una intervención sobre el territorio empieza a cambiar las percepciones de los pobladores. Esos espacios empiezan a cambiar prácticas locales, percepciones, proyecciones, que es lo imaginado, representaciones de lo futuro. Entonces ahí se ve como la interconexión entre esas diferentes, la complejidad más bien que nos implica a nosotros pensar el territorio. ¿Por qué digo esto? Y por qué es importante para la labor y para este diplomado y para lo que ustedes están haciendo. Pensarnos el territorio, un grupo lo decía de manera muy honesta, y creo que todos tenemos que hacernos también la pregunta, que si conocemos el territorio, y conocer el territorio no es ir, porque muchos hemos ido a muchos, como decimos, pueblos, miramos, entramos a la iglesia, vemos el parque y lo chuleamos en el mapa como si, bueno, ya conocemos eso. Pero conocerlo realmente, en un sentido pedagógico, no es ir y visitarlo, es problematizarlo.
es hacerle preguntas al territorio como lo que hablábamos inicialmente, interrogarlo. Y los elementos analíticos de los que hemos hablado acá nos dan una entrada a esa problematización. Solamente los de la línea de ciencias sociales o de formación ciudadana, pues tenemos que por obligación como que entrar y problematizar, porque el territorio para nosotros es un contenido también, pero para el resto de pronto no es, digamos, que es el nivel de que eso sea un contenido, sino más de problematizaciones, porque en la línea de matemáticas, en la de lengua, en todas las líneas, con seguridad que la producción del territorio se convierte en un factor que media, que interviene, queramos o no, interviene en el proceso pedagógico que estamos llevando a cabo. Entonces, mejor de entrada reconocerlo y problematizarlo, y no dejar que al final eso nos lleve. Nosotros lo veíamos mucho, o yo lo he visto como en otros procesos, cuando nosotros desde el centro queremos todavía como llevarles a ellos el mensaje, reproduciendo ese centralismo. Lo mismo, si uno mira las crónicas de principios del siglo XX, sobre Bajo Cauca, sobre los pueblos que hoy quedan en Bajo Cauca, incluso sobre Puerto Berrío, sobre los pueblos en Urabá, vemos como el mensaje era antioqueñizar. Lo primero que se llevaban a esas regiones no hacían parte del centro histórico de Antioquia, que ha sido, como bien lo mencionaron, suroeste y oriente. Lo que había que llevar era el orden. Entonces era el cura, el maestro, el policía. Era lo que se llevaba allá, y esa era la misión, antioqueñizar. Y nosotros con los procesos pedagógicos, a veces, inconscientemente, seguimos con ese mensaje colonizador. Es una perspectiva colonizadora. Somos muy críticos con el eurocentrismo, con el centralismo aquí a nivel nacional, pero muchas veces terminamos reproduciendo eso, y lo peor es que sin querer, porque no es que seamos colonialistas, sino que no nos percatamos, pensamos que tenemos un discurso muy crítico, pero no nos percatamos de la necesidad de esa problematización. Se trata entonces de volver a preguntarse sobre el territorio, hacer preguntas diferentes, desnaturalizar los procesos. De ahí, digamos que de un proceso de esos es que tengo más bien como una hipótesis de trabajo, y es que la regionalización de la Universidad de Antioquia no ha logrado, podría fortalecerse en la medida que logre territorializarse. Eso no pasa simplemente por decir una cosa como la siguiente: yo no estoy diciendo que para territorializar la universidad lo que haya es que descentralizar todas las acciones. Por ejemplo, en este caso las dos más fuertes son Urabá y Oriente. No estoy diciendo que la Facultad de Educación tenga que abrir otra facultad de educación allá en Urabá, no necesariamente. Así, por ejemplo, es como funciona la Universidad Nacional y otras universidades, que tienen en las sedes, en este caso departamentales, tienen vicerrectorías y llevan allá otras facultades. Hay facultades, por ejemplo, de Ciencias Sociales o de Ciencias Humanas, como se llama allá, en la Nacional de Bogotá y en la Nacional de Medellín. Ese podría ser un camino para la Universidad de Antioquia. Yo no estoy diciendo que ese sea el camino, lo que estoy diciendo es que sí hay necesidad de pensar que la universidad, en ese caso en Oriente y en Urabá, requiere procesos de descentralización más fuertes de los que se han dado hasta el momento. No puede seguir siendo únicamente el esquema de que los profesores vamos, viajamos y nos devolvemos, por mucho que logremos como apropiar estas conceptualizaciones. Ahí hay, digamos que eso va en contra del siguiente principio, que es un principio territorial, y es que la universidad debe articularse en las subregiones como un objeto y como una acción más. ¿Cómo ha funcionado hasta el momento? Ha sido que la Universidad de Antioquia, que ha estado históricamente, decíamos, 200 años acá en el centro del departamento, fue y llegó en las diferentes subregiones y se instaló un concepto traído de Milton Santos de Nuevo como una verticalidad. Se impuso, llegó, era un objeto, no solamente de otro espacio, sino también como de otro tiempo. Llegó, se instaló en unos edificios en las diferentes localidades y comenzó a generar unas acciones. Los
actores allá, las tramas territoriales allá, los sistemas de objetos y sistemas de acciones que funcionaban allá en el local, poco a poco se han venido articulando a lo que necesita la universidad. Pero no funciona de la manera, digamos, que permitiría a la universidad aportar mejor al desarrollo y al bienestar de las personas. Algunos lo mencionaron, es muy claro cómo la Universidad Católica del Norte para el norte, o como la UCO, la Universidad Católica del Oriente, para el caso del Oriente, tienen ese liderazgo de configuración de región allá, porque llevan procesos históricos allá más tiempo y son los que conversan con los actores locales, los que conversan con los alcaldes, los que conversan, etc. Nosotros en la investigación que veíamos, por ejemplo, en Oriente, que cuando un alcalde o una ONG, un grupo político, una empresa necesita entrar y tener una acción colaborativa con la Universidad de Antioquia en alguno de sus procesos, entonces llama a la seccional y allá la persona que está administrando la seccional, los directores de la seccional, no tienen ningún poder académico para poder tomar una decisión. Tienen que llegar aquí a remitirlo a la centralidad, mientras que todo eso pasa y se devuelve allá, ya pasaron los tiempos, ya no hay forma. Es decir, la universidad no está territorializada allá. Mientras que una universidad como la Universidad Católica, allá de la del Oriente, inmediatamente el rector de la Católica se conoce con los alcaldes, los decanos se conocen y pueden trabajar inmediatamente, entienden esa subregión. La universidad sigue siendo, entre comillas, una extranjera en todas las subregiones, porque no está articulada a estos sistemas que estamos hablando acá en este caso. Entonces eso es algo, digamos que uno de los datos importantes para señalar. Ustedes en las representaciones gráficas que tienen acá, es interesante notar cómo varios hablan de los procesos desde una perspectiva histórica, pero es otro asunto también a problematizar en esos procesos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros entendemos hoy por Antioquia, lo que representamos y lo que imaginamos por Antioquia hoy, es una construcción más o menos reciente. El solo hecho de aquí todos hablemos todo el tiempo de subregión, es una cosa muy reciente. Eso sobre todo se nos ha impuesto muy en el discurso desde los discursos de la planeación del departamento en los años 80, lo que se conoció como el Planea, a principios de los 90. El Planea fue el que nos puso a nosotros a pensar en subregiones. Por supuesto que pueden haber unas coincidencias, unas similitudes, lo mencionabas por ejemplo para el caso del suroeste, pero la comunicación, usted lo mencionaba muy bien, la comunicación por ejemplo entre Támesis y Jardín es una misma subregión y la pensamos como una cosa homogénea. Y nosotros decimos que hay una universidad en suroeste, pero ¿qué tiene que hacer un estudiante de Támesis que es de suroeste o de La Pintada que es suroeste para llegar hasta allá? Si fuéramos a ser, digamos que más claros, nosotros lo que tenemos es universidades en unas localidades y de pronto en unas zonas. Las estadísticas lo muestran, no es sino ver el observatorio de regionalización. La mayoría de los estudiantes de la regional suroeste son pues, propiamente de Andes, de Jardín, Ciudad Bolívar. Ahí están concentrados prácticamente todos, unos muy poquitos ya de las otras. Oriente, aunque la sede queda en el territorio del Carmen de Viboral, pero la mayoría son ahí cerquita, es de Oriente. Otros de La Ceja y ya más poquitos de Marinilla, porque es que realmente en Marinilla les queda más fácil venir acá a esta sede, por ejemplo. No sé por qué razón, habrá que investigar por qué razón viene creciendo tanto la población en Oriente que va desde Santuario, pero tampoco, no podemos decir que esa universidad es la Universidad del Oriente antioqueña. Son universidades centralizadas y al nivel micro se reproduce el mismo centralismo. Los directores de regionalización, John Jairo, y tener razón cuando decían, es que cada alcalde quisiera tener la Universidad de Antioquia en su municipio, y eso también se vuelve inviable. Pero para nosotros sí tiene que ser un elemento de reflexión y análisis, que cuando nosotros decimos que la universidad está en la subregión, eso es más una cortina, como un chorro de humo. Eso no es tan cierto. Realmente estamos ubicados en ciertas localidades que tienen ciertas dinámicas,
que nos permite fortalecernos pues, y unas relaciones con unos tipos de actores y no con otras. Otro elemento común interesante de mencionar, que no lo mencionaron, es el conflicto. ¿Cómo? Cuando nosotros le preguntamos al territorio, cuando interrogamos el territorio, necesariamente hoy tenemos que pensar en el conflicto armado. De hecho, el conflicto es una tesis que ha manejado mucho en el INER la profesora Clara García. El conflicto armado ha configurado regiones. Puede ser una paradoja, pero es realidad. Por ejemplo, la noción o la configuración de lo del Bajo Cauca, lo que son los movimientos sociales y la articulación de unas poblaciones con otras, tuvo que ver mucho con el surgimiento del ELN y del EPL en esa subregión, con los movimientos sociales que movilizaron en los años 60 y 70. Igual, la subregión de Urabá empezó a ser visible muy a partir de los años 80 con el conflicto entre las FARC y posteriormente con los paramilitares. Entonces, son elementos que también configuran regiones. No es solamente el discurso de la planeación del Planea, los actores armados han configurado regiones, es decir, han ayudado. Para que hablemos, estamos hablando de subregión, es porque hay articulaciones entre unos puntos y otros, articulación entre los fijos que se sitúan en esos territorios. El conflicto armado ha permitido eso. Entonces son varios los elementos que acá desde sus propias representaciones nos están permitiendo hacernos otras preguntas por el territorio. Esta imagen es muy interesante también, la que tenemos acá, porque la región del Oriente, por su cercanía con la metrópoli, tiene una como configuración territorial, tiene una tensión importante de reconocer, y es, si pensarla ahí en esa relación como una extensión de Medellín, una región que sirve y que se articula a los procesos de Medellín, que son procesos de industrialización, procesos de índole de reproducción del capital, con todos los conflictos que tiene Medellín y que permite, como lo dicen a veces, como el segundo piso del área metropolitana. Ahí hay una lógica jerárquica, que es lo importante y que es lo que sirve para expandirnos. O hay otra lógica que vale la pena explorar con los actores locales, que es la de pensar sin esto, el Oriente sin esta parte, sin el área metropolitana, y más bien pensarla como una provincia, más con unas lógicas internas, sin esa dependencia. Entonces ahí hay proyectos de regiones diferentes. Lo que estamos viviendo, lo que les mencionaba ahorita en Urabá. Urabá también a veces, y todo lo que pasa es como, a Medellín le interesa conectarse con Urabá, pero porque Urabá tiene un puerto, y porque es la salida al mar, pero obviamente lo que dice Urabá, ¿qué? Y decimos Urabá, pero Urabá tiene dos municipios que no quedan propiamente en la zona marítima, que son Vigía y Murindó, hacen parte de Urabá, pero quedan en el atrato. Entonces ahí está como la lógica de lo que tendemos nosotros como a homogenizar muchas veces, es en ciertos discursos de esos espacios de lo imaginado, los espacios, por ejemplo, de la planeación, tienden mucho a invisibilizar, a relacionar dos puntos sin mirar como lo que hay en el medio. Más bien, lo que, digamos que una de las invitaciones también es a pensar, aquí algunos lo pusieron, en términos de relaciones escalares. ¿Qué significa eso? En los territorios en un mismo territorio se superponen objetos y prácticas que están, sí desde lo local, pero también que vienen de lo regional, de lo departamental, de lo nacional. Entonces ahí lo vemos como en la representación que tenemos, ahí lo ponían por ejemplo algunos con lo de Hidroituango. Hidroituango es un proyecto que responde a unas lógicas globales, unas lógicas y unos intereses nacionales. Entonces, ¿cómo eso, lo que habría que preguntarse también es eso, qué tensiones genera con la población local? El Oriente ha sido un ejemplo con todas las organizaciones sociales que hay del agua en todo Oriente. Una potencia, digamos, que en agua, como es la subregión del Oriente, y no se beneficia prácticamente en nada de eso, porque toda la energía, todo el agua, todos los recursos que genera el agua se los llevan es para otras partes, y allá mismo no lo tienen. Entonces son ejemplos de cómo analíticamente lo que llama Milton Santos se chocan, entran en relación dialéctica
procesos de verticalidades, acciones impuestas desde el capitalismo global o desde lo nacional con lo horizontal, con las horizontalidades que se dan en el nivel de lo local. Esos son elementos entonces para pensar. Repitiendo entonces como un poquito como las tres ideas con las que me gustaría que fuéramos como sintetizando, cerrando, cuando hablamos de la relación, el título de la sesión de hoy, universidad, región y territorio, es pensarlo pedagógicamente como un problema social, no como un dato más, es decir, un problema, una construcción que tiene múltiples miradas, que no se puede entender el territorio ni desde la abstracción, digamos que experta que a veces tenemos desde Medellín, pero tampoco es que sea la mirada del actor local, porque es simplemente el espacio vivido. No es ni el espacio vivido solamente, tampoco es el espacio percibido solamente, tampoco es el espacio concebido solamente, ni una de las dimensiones temporales. Es la complejidad que configuran todos esos elementos. Además, bueno, y en esa complejidad lo que nos está diciendo, y con la ayuda del autor Milton Santos, es que el territorio es un sistema. No se puede pensar de manera diferenciada. Son sistemas de acciones y sistemas de objetos. Y que hay que mirar, cuando uno mira esos sistemas de objetos, esos sistemas de acciones, una forma de mirar son las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros tenemos las técnicas, cómo intervienen en el territorio, cómo interfieren, cómo lo modifican y cómo modifican prácticas? Esa es la primera idea. La segunda idea tiene que ver con, lo decíamos, bueno, tiene que ver con que el espacio es una construcción social, históricamente, y que cuando hablamos de territorio estamos hablando de espacio, pero también de tiempo, y que lo que consideramos hoy por Antioquia no es una cosa que haya existido hoy. No es sino, si tuviéramos más sesiones, uno podría ver cómo se ha construido incluso cartográficamente Antioquia, y cómo lo que hoy hace parte de Antioquia, como es Magdalena Medio, Bajo Cauca, Urabá, a principios del siglo XX, no hacían parte de eso de Antioquia. Había unas misiones, unos intereses políticos explícitos de ir a antioqueñizar eso. Eso tiene hoy condiciones, tiene hoy consecuencias claras. La tercera idea que quiero que tengamos es lo de las relaciones escalares, que pensar el territorio es al mismo tiempo pensar lo local, lo regional, lo departamental y lo nacional. No se puede lo uno sin lo otro. Ese juego de esas tres ideas nos permite problematizar el papel, por ejemplo, de la educación superior en Antioquia y la Universidad de Antioquia, y ver cómo nosotros, con todo lo que hemos logrado, hace más o menos un mes estuve yo presentando una ponencia en Argentina sobre ese tema de la regionalización de la Universidad de Antioquia, y me daba cuenta cómo frente a las universidades del continente, mexicanas, chilenas, brasileras, argentinas, nuestro proceso de regionalización tiene mucha ventaja. Hemos logrado muchas cosas porque ha sido un proceso pensado, planeado, que ha seguido unas rutas. Y definitivamente, como lo demostramos en el proyecto de incidencia por una regionalización, gran parte de los estudiantes que tenemos matriculados, si no estuviera la universidad como una universidad pública, no podrían estudiar. Eso ya es una incidencia positiva grandísima. Pero no nos podemos, como dice el dicho, dormirnos en los laureles, y no podemos dejar de reconocer que se le pueden hacer críticas. Es más, haciendo la crítica es que avanzamos más. Y una de las críticas tiene que ver con pensar la forma de pensar una universidad situada, territorializada. Ustedes, cuando estén en el trabajo con los profesores en las regiones, será muy importante que logren entender primero qué es lo que los profesores entienden de su territorio, cómo lo perciben, cómo lo viven, cómo lo experimentan, para a partir de ahí empezar a construir diálogos. De resto será una visión reproductora del colonialismo desde acá, si no es situándonos en un diálogo, no es el extremo contrario que es entonces lo que ellos piensan, no, es un diálogo ahí. Entonces, lo de las relaciones escalares nos tiene digamos que nos sirve para seguir problematizando el asunto. Bueno, no sé si hay como preguntas.
No sé con qué, si hay alguien con qué como ideas se quedan o con qué reflexiones quieran hacer acerca del asunto. Bueno, si no hay entonces ni preguntas ni observaciones, entonces, bueno, muchas gracias.